Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo vienen después de estas vacaciones? Algunos cansados, desvelados, otros vienen bien descansados. Bien, pero lo bueno, hermano, es que estamos aquí para darle la gloria, la honra y la alabanza al Señor. Así que un saludo para cada uno de ustedes. Qué bueno verlos, hermanos, que el Señor pues les ha dado ese ánimo por su fidelidad y su misericordia. Nos ha permitido estar en este lugar. Vamos a comenzar, hermanos, una nueva unidad. Ya vino la literatura. Para todos aquellos hermanos que encargaron su guía, sus manuales, ya pueden pasar donde los hermanos de la directiva de la escuela dominical, y ellos están listos ahí para darles a los hermanos que encargaron. Y a los alumnos y a los maestros, pues les pedimos que ya vayan a sus clases, ya estuvieron en el devocional. Y nosotros hoy, hermanos, vamos a comenzar una nueva unidad. Ya llevamos un desfase de un mes con 2 domingos. Así que hoy vamos a ver la clase que toca del 20 de abril. Vamos a estar viendo una unidad que dice la vida después de la muerte. Vamos a estar viendo lo que dice la Biblia con respecto a este tema, la vida después de la muerte. Y hoy ubíquese en Juan 20. Ubíquese por ahí en Juan 20. De acuerdo a la tradición, hermanos, pues hoy se celebra el domingo de resurrección. No se sabe ciertamente las cuestiones con relación a las fechas, pero que Cristo resucitó, hermano. Que Él vive por los siglos de los siglos, eso es cierto. Hermano, pero no estuvo allá usted para que esté asegurando. No, yo no estuve allá, pero el que resucitó está con nosotros esta mañana. Así que a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Juan 20. Vamos a ver, el tema es una tumba vacía y el Salvador vivo. De todas las organizaciones, hermanos, que se han levantado como religiones, el cristianismo es el único donde el fundador está vivo. El único. De ahí las otras, ustedes van a ver que sus seguidores pues celebran sus nacimientos, sus filosofías y su muerte, y van y hacen peregrinaciones a su tumba. Pero en el caso de nosotros no tenemos por qué andar haciendo excursiones a la tumba de Jesús, porque Él está vivo y está con nosotros esta mañana. Y una de las evidencias de la resurrección de Cristo hoy es el cambio que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. El poder que resucitó a Cristo de los muertos es el que ha transformado nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, de hablar, de tantas cosas. El Señor Jesucristo ha hecho una transformación completa y radical. Lo que hizo el Señor fue quitar el veneno del pecado y nos lavó con su sangre. Pero le tengo buenas noticias. Fíjese que cuando Cristo Jesús lo salvó a usted, Él tiene pensamientos de que usted viva con Él allá en el cielo. No sé si usted pues está pensando lo mismo. Y como la eternidad no tiene fin, pues Dios ya tiene todo preparado. Él ha preparado un cuerpo glorificado especial para que usted pueda estar toda la eternidad con el Señor Jesucristo. Otra de las ventajas y beneficios de ese cuerpo glorificado es que nos va a permitir ver a Jesús tal y como Él es. Ahorita no lo podemos ver. Si alguien dice yo vi a Jesús, pueda que sea una visión, es algo que el Dios quiso, porque Juan dice a Dios nadie le vio jamás. Y yo le creo a Juan, fíjese, a Dios nadie lo vio jamás. Y entonces, hermano, y Moisés dice que él habló cara a cara con Dios. Moisés vio lo que Dios quiso que viera.
Pero cuando ya se puso más intrépido, le dijo, mostrame tu gloria. No, le dijo Dios, no puedo, porque no hay hombre que me vea y viva. Está en Éxodo 33. O sea, hermano, es tan fuerte la presencia del Señor que nuestra naturaleza sería quemada en cuestión de segundos si la gloria de Dios en su plenitud viniera y si nosotros tuviéramos el momento de acercarnos a Él, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que la gloria de Dios venga, estamos hablando de la presencia del Espíritu Santo, de almas convertidas, de sanidades, ¿verdad? De ese fortalecimiento espiritual. Pero en sí, la poderosa gloria de Dios no la puede soportar ningún ser humano en su parte humana. Pero cuando usted reciba cuerpo glorificado, sí va a poder resistir. Dice que le veremos a Él porque seremos semejantes a Él. 3 pelones dijeron amén. Bien, ayudarnos, Padre. Juan 20, ¿verdad? La tumba vacía y el Salvador vivo. La verdad central dice, la resurrección de Jesús es el fundamento de la fe y la práctica cristianas. Quítele la resurrección al evangelio y nos quedamos como cualquier religión, como el Islam, como el hinduismo, como el budismo y todas esas religiones que el diablo le ha inventado al hombre para que esté entretenido. La única que lleva al cielo es el evangelio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Pues sencillo, Dios se dio cuenta que el hombre necesita un camino por donde caminar. Dios se dio cuenta que el hombre necesita una verdad absoluta en la cual basarse. Pero para todo eso, el hombre necesita vida para todo eso. Así que Jesús es el camino, la verdad y la vida. En Él se resume todo lo que nosotros necesitamos. Oremos, Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos sentir esa poderosa y suave presencia tuya llenando este lugar. Ministra nuestros corazones, Señor. Los que vinieron quizás un poco preocupados por algo, ayúdales, dándoles, Señor, esa fe y esa convicción en su corazón. Los que han venido, Señor, quizás con muchos motivos para llorar o para sentirse que todo está perdido, que esta mañana, Señor, puedan sentir ese consuelo del gran consolador del Espíritu Santo, haciéndoles entender que no todo está perdido, que en ti siempre hay una solución perfecta y sobrenatural. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por la vida, Señor, que nos has dado. Pero también, Señor, todo espíritu perturbador que quiera, Dios mío, desviar la atención, en el nombre de Jesucristo sea expulsado de este lugar, porque este es territorio del Espíritu Santo, es territorio tuyo, Señor. Recuerdo cuando Moisés se acercó a la zarza, Señor, un territorio, Padre, que había sido ocupado para tantas cosas, pero en ese momento tú estabas ahí y le dijiste a Moisés que quitara las sandalias de sus pies porque era tierra santa. Y esta mañana, Señor, no dudamos que tu presencia invisible pero real está con nosotros para ser parte de este culto, Señor, para recibir la alabanza y la adoración, pero también para ser amonestados con tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el texto clave está en Marcos 16:6. La resurrección de Cristo la tocan los 4 evangelios, con unos detalles quizás un poco diferentes cada uno, pero no es que se contradigan, más bien se complementan. Lo que no vio uno, pues lo vio el otro. Gloria a Dios. Marcos 16, el último capítulo de Marcos. Gloria a Jesús.
Marcos 16:6. Por lo menos leámoslo, hermano. Dice Marcos 16:6. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Una vez más, mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Ese es el texto clave. Esta mañana, mis hermanos, pues la meta es que nosotros entendamos que la resurrección es el fundamento de la fe cristiana. ¿Por qué yo puedo acercarme en oración a Dios allá en mi camita o aquí cuando vengo? Por la resurrección de Cristo. ¿Por qué creo que Dios me va a ayudar a mí, a mi familia, en todos los aspectos? Por la resurrección de Cristo. ¿Por qué aguardo la esperanza bienaventurada que si este día suena la trompeta me voy con Él? Por la resurrección de Cristo. Entonces los creyentes, hermanos, esta mañana, si no le habíamos dado la importancia de vida que este evento tuvo, hay que dársela. Porque de ahí depende, mi hermano, la fe, el fundamento de nuestra fe. Y acuérdese que Dios lo hizo todo a favor de nosotros. Dios lo hizo todo a favor de nosotros. Acuérdese que usted y yo éramos de los destituidos de la gloria de Dios. Como dice Romanos 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, o sea, a la perdición. Pero Dios hizo algo muy especial, nos envió a Jesucristo. Jesucristo predicó. Al final de sus aproximadamente 33 años y medio, Él entregó su vida. No se la quitaron, Él la entregó para ser sacrificada como cordero. Fue sacrificado, pero al tercer día Dios le resucitó de los muertos. Entonces la obra quedó completa. Hebreos dice que Él presentó la sangre de su sacrificio, no en el tabernáculo donde normalmente el sumo sacerdote presentaba la ofrenda del macho cabrillo, la ofrenda del cordero, la ofrenda de la expiación. No, dice que Jesucristo presentó su sangre en el tabernáculo del cielo y fue aceptado el sacrificio. Cuando pasó la prueba, entonces, hermanos, se abre un camino de salvación para todo aquel que cree. Así que esta mañana, mis hermanos, pues son cuestiones puramente espirituales. Entonces nosotros debemos de tener la seguridad que la resurrección es la base de nuestra fe cristiana. También tenemos que apreciar las bendiciones que se obtienen al servir al Cristo resucitado. Y por último, la razón por la que Cristo resucitó es para que recibamos la salvación y para que proclamemos la salvación a los que todavía no son parte del cuerpo de Cristo. Amén. No solo es para mí, sino que es para todos. Vámonos a Juan 20, hermanos. Vamos a leer los primeros versículos. Juan 20. Uno y 2. Yo leo el 21. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ayúdame con el 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto.
Imagínense. En el Evangelio de Juan, hermanos, Juan nos va a contar la experiencia personal que él tuvo también con este evento de la resurrección de Cristo. Parece, de acuerdo a lo que hemos leído, que los estaba tomando por sorpresa. ¿No ha sentido usted eso cuando lee Mateo, Marcos, que ellos no están pensando en que Cristo va a resucitar? Se los había dicho muchas veces, pero parece que se les había olvidado. Se les había olvidado. De hecho, la acción de María dice eso. Dice que ella llega temprano, o sea que todavía estaba oscuro, el primer día de la semana. Acuérdense que para los judíos el día sagrado, ¿cuál es? El sábado, es el día de reposo. Entonces para ellos el primer día de la semana es domingo. Entonces dice que pasado el día de reposo, María Magdalena fue. Aquí Juan solo enfoca a ella, pero si usted lee Marcos 16 dice que no iba sola, iban más mujeres que le servían al Señor. María Magdalena, hermano, era una de las mujeres que le servía al Señor. Dios, el Señor Jesús la había liberado de 7 espíritus malos, de 7 demonios que la estaban golpeando, y Jesucristo la liberó. Había una gratitud en María Magdalena, pero ejemplar, pues. Imagínense quién está frente a la tumba el domingo en la madrugada. María la Magdalena. Ahora bien, estas mujeres, hermanos, por cuestiones culturales, ellas sabían que nunca iban a llegar a ser pastoras. Nunca. Ellas sabían que nunca les iban a dar un puesto de liderazgo. Y de hecho, la función de María Magdalena, de María, la madre de Jesús, y de otras mujeres era servir con su dinero, aportar algunas cosas que le hacían falta al grupo. Pero estas mujeres, en la Biblia se reconoce que ellas seguían a Jesús y le servían. Esa frase es bíblica. Esas mujeres le seguían y le servían. Así dice, le seguían y le servían. Ahora, ¿por qué hace énfasis la Biblia? Porque yo tengo que seguirlo y servirle. Y usted tiene que seguirlo y servirle. Nosotros no podemos ser aficionados de Jesús. Ay, puede ser aficionado del 11 deportivo, vea. Pero de Jesús no. Usted tiene que ser discípulo. Iglesia del Señor. Usted tiene que ser discípulo. Y el discipulado es un caminar de acuerdo a lo que Él dice. O sea, si yo me meto a ser discípulo de Jesús, es porque yo voy a estudiar lo que Él dijo y ponerlo en práctica. Ahora, si nosotros solamente leemos, qué bonita esta frase de Jesús, pero no la ponemos en práctica, no somos seguidores, no somos discípulos. Somos quizás así como aficionados a la filosofía de Jesús, ¿verdad? Viéndolo en ese aspecto. Pero un verdadero discípulo, mi hermano, es aquel que ha sido transformado por el poder resurrector, que ha sido transformado por el poder de Dios, y que surge de ese cambio un anhelo, un agradecimiento, una fidelidad y una gana de seguirlo donde vaya. Entonces, esta María Magdalena y las demás mujeres eran incondicionales. No le andaban que el Señor, miren, vamos a hacer una fiesta, una reunioncita, por favor. Necesito que alguien pues haga las pupusitas, traiga la Coca-Cola. Vamos a darle refrigerio aquí a los 12 porque vamos a hacer algo. No salían ellas, yo se lo hago pero me paga el día. ¿Cuánto van a dar? No lo hacía así, eran incondicionales. Y mucho del dinero que administraba Judas lo aportaban ellas. Fíjese, ellas le seguían y le servían. Mire, voy a martillar esa frase cada vez que me venga a la mente.
le seguían y le servían, porque esa es la esencia del caminar cristiano, ¿verdad? Entonces Juan la enfoca a ella. Acuérdese que Juan nos da esta historia, su evangelio. Pero en las tres cartas, primera, segunda y tercera de Juan, nos sigue hablando de su ministerio y de cómo se debe de vivir el evangelio. Pero en Apocalipsis nos sigue diciendo, nos sigue hablando de Jesús, el mismo apóstol Juan, y al final nos lo presenta coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda la historia. Si hay alguien que documentó bien todo lo que concierne a Jesús, fue Juan. Sí, él nos regaló el evangelio, nos regaló 3 epístolas, y al final Dios a él le concede el privilegio de recibir el Apocalipsis. Qué tremenda confianza la que Jesús tenía en Juan. ¿No cree usted? Qué tremendas cualidades tenía para que Dios le diera ni más ni menos el privilegio de ser el escritor del Apocalipsis. Mira, a nosotros nos mete miedo, al otro nos da alegría, algunos no lo entendemos, pero Juan lo escribió. ¿Qué le parece? Juan lo escribió. O sea, Dios tenía una confianza pero tremenda en la vida de Juan, de tal manera que le permitió ese gran privilegio. Así que, hablando de la resurrección, hermanos, Pablo dice en 1 Corintios 15, quiero que vayamos a 1 Corintios 15, hablando de la resurrección. Primera Corintios 15. Fíjese que dice el 3, voy a leerles el 3 rapidito, sígame usted. Hablando de la resurrección en 1 Corintios 15, esto es de Pablo, vea. Porque primeramente yo les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas, hermano? Es Pedro. Solo que Cefas es en arameo, Simón es en hebreo y Pedro es en griego, Petros. Pero en este caso Pablo está usando el término arameo. Dice Cefas. Le apareció primero a Cefas, dice. No dice primero, dice solo que apareció a Cefas, dice. Después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, posiblemente fue la última vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. El versículo 7 nos da un dato curioso. Nos da un dato curioso. ¿Qué dice el 7? No era Jacobo el hermano de Juan, porque él era de los 12. Este fue el momento en que Jesús tiene un encuentro personal con su propio hermano, Santiago, medio hermano, hijo de María, hijo de José. Ellos no creían en él. ¿Se acuerda, verdad? Ellos no creían en él. Pero en este momento Jesús tiene un encuentro ya resucitado con su propio hermano. Y el hermano pues cayó de rodillas y se convenció que su hermano mayor era el Mesías que estaban esperando. De tal manera que más tarde Santiago, él no se declara apóstol porque él no anduvo con los apóstoles. Él se burlaba de su hermano, le decía, mira, le decía, vos te querés dar a conocer a la gente, aprovecha hoy que en Juan 7 estoy, aprovecha hoy que hay una fiesta, date a conocer, porque dice, porque ni sus hermanos creían en él. Pero en 1 Corintios 15, 7, Jesús tiene un encuentro personal con su propio hermano Santiago. Y él recibió a su hermano mayor como su Salvador y su Señor.
Más tarde, hermano Santiago, el hermano de Jesús, llegó a ser el pastor general de la iglesia de Jerusalén. Imagínese. Y sigue diciendo: al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia del Señor. Ahora, vámonos al 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Esta es una clara alusión a los saduceos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Está hablando en forma irónica, ¿va? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima. Pero aquí viene el cambio, mire, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, hermanos, Pablo dice: no, esa idea de que dice que Cristo no resucitó es falsa, dice él. Cristo resucitó. Ahora, saliéndonos un poco de la idea del manual, porque cree que Pablo estaba bien seguro que Cristo Jesús de Nazaret había resucitado. Por una sencilla razón: cuando iba para Damasco con cartas para destruir a los creyentes, ¿quién cree que se le apareció? Jesús de Nazaret. Entonces él experimentó en carne propia que Cristo sí había resucitado. Y más tarde él dice: Jesús de Nazaret me apareció en el camino, y entonces dice, me dijo esto, y comienza a dar su testimonio. Por lo tanto, dice, se confirma lo que dice el Antiguo Testamento y la ley, los profetas y los salmos, que Jesús es el Mesías que iba a venir, que Cristo lo resucitó, como dijo David, y al que ustedes mataron, dijo más tarde, más antes Pedro, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Todo el mensaje de la iglesia primitiva era que Jesucristo había resucitado y era el Mesías anunciado por la ley. No había Biblia cuando ellos predicaban. No había Nuevo Testamento cuando ellos predicaban. Ojo con eso, no había Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comenzó a escribirse a la mitad de la década del 40, 45 en adelante. Se comenzaron a escribir los primeros libros del Nuevo Testamento. Entonces la predicación de la iglesia estaba basada en el Antiguo Testamento. Todas las promesas y las profecías que se habían dado en la ley, en los profetas y en los salmos, eso ellos predicaban diciendo que en Jesús se han cumplido las palabras, y todo aquel que se arrepienta y lo reciba tendrá vida eterna. Y la gente aceptaba, hermano. ¿Por qué? Porque no es la elocuencia del orador, es el poder de Dios el que cambia la vida de las personas. No es el bosquejo bonito, gloria a Dios por los que pueden hacer buenos bosquejos, es una buena herramienta, pero lo que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermano, nosotros los creyentes en Cristo Jesús tenemos esperanza que si un día de estos nos morimos y nos morimos en Cristo, vamos a resucitar. Sí, usted no va a resucitar porque fue 40 años miembro de Damasco. Eso no es ninguna garantía. Tampoco usted va a resucitar porque no faltó los 52 domingos del año. Eso no es garantía. Porque usted no daba el 10, daba el 20%. Eso no es garantía. Para cuando usted o yo nos muramos, tenemos que morirnos en Cristo para ser resucitados en Cristo.
Aquí ya no vale judío ni gentil, aquí ya no vale circuncisión e incircuncisión, no. Cualquier judío que tiene a Cristo en su corazón puede recibir la resurrección cuando Cristo venga. Y cualquier gentil que ha aceptado a Jesucristo puede recibir la resurrección cuando Cristo venga si está en Cristo. Efesios se lo remarca mucho eso. Entonces, hermano, hoy vemos en Juan 20 que dice que María Magdalena fue de mañana. Estaba oscuro, dice. A Jesús hacía 3 días, el viernes en la tarde, pues lo habían azotado, lo habían torturado y terminaron asesinando. A Jesús le dieron la muerte más cruel. De hecho, era una muerte que los romanos no se la aplicaban a los romanos. Era una muerte para aquellos delincuentes que estaban bajo la bota del Imperio Romano. O sea, a Jesús lo trataron como peor criminal por el tipo de muerte que le dieron. Pero, hermanos, era una profecía que lo iban a colgar y que iban a horadar sus manos y sus pies. Era una profecía y se estaba cumpliendo exactamente como los profetas habían dicho en el pasado. Fue torturado y todo. Pero el problema es que el viernes en la tarde tenían que tener todo preparado los judíos, porque el siguiente día todos se concentraban en el templo. Nadie trabajaba el sábado. Las hermanas dejaban preparado el desayuno, el almuerzo y la cena el día viernes para dedicarse completamente el sábado a adorar a Dios y a leer la ley, porque así era el mandato, el mandamiento, y así lo hacían ellos. O sea, ellos pues todas las liturgias las guardaban. Entonces, el viernes en la tarde, algo a la carrera, como Nicodemo llevó unas especias, ¿verdad? 100 denarios en llevaron algo a la carrera, lo embalsamaron, le pusieron unos lienzos, pero no quedó completo el cuerpo. La preparación no fue completa. Entonces las mujeres se habían organizado que el domingo en la mañana, después del reposo, tempranito, iban a ir para terminar de ungir el cuerpo de Jesús. ¿Estaban pensando en la resurrección? No. Mire, eso fue un golpe duro para ellos. Duro, pero durísimo. Porque Jesús había hecho muchas cosas a favor de ellos. Estaban muy agradecidos. Y especialmente pues María Magdalena, muy agradecido por lo que Dios había hecho. Entonces el domingo en la mañana dice que ellas van, pero se toparon con una sorpresa. Se toparon con una sorpresa. La piedra estaba removida. Le pregunto, cuando ellas iban, ¿habrán ido pensando en eso? ¿Cómo vamos a hacer para remover la piedra? Yo quiero que vayamos a Marcos 16. Marcos 16, es el último. Marcos 16, 3, ¿qué le dice su Biblia? Léalo ahí en su Biblia, ¿qué le dice Marcos 16, 3? Pero decían entre sí, ellas, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea que sí, iban pensando ellas, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? Los que hemos leído los evangelios y estos eventos que se dieron, se ha de acordar que los dirigentes religiosos llegaron donde Pilato y le dijeron, Pilato, en vida este impostor dijo que iba a resucitar. Así que queremos pedirte que pongas una piedra y que la selles. Obviamente, hermano, ya se dio cuenta usted que estas tumbas no eran como las que nosotros vemos aquí.
eran cuevas. Eran cuestiones para adentro, pues eran cuevas. Y le dijo, este impostor dijo que iba a resucitar, así que queremos pedirte que le pongas una piedra y que quede bien sellada. Y además que pongas una tropa ahí para que no vayan a llegar estos mentirosos a robarse el cuerpo, porque entonces el error último va a ser peor. Si dijeron que este es el Mesías y si salen diciendo de que ha resucitado, no, hombre, van a engañar a todo el pueblo. ¿Y sabe usted cuál era el problema de los dirigentes? Tenían miedo que el pueblo declarara a Jesús rey, porque entonces Roma se les iba a venir con todo e iba a hacer desaparecer la nación de Israel, porque era una rebeldía que alguien bajo el imperio se declarara rey. Y dijeron, mejor matémoslo. Pero no sabía que estaban cumpliendo una profecía. Entonces llegan allí las mujeres y de repente, mire, se dan cuenta que la piedra está quitada. Todas las mujeres que iban con María Magdalena habían recibido un milagro de Dios. Estaban agradecidas. Y producto de ese agradecimiento, ellas servían al Señor Jesucristo. Así que vemos nosotros que estas mujeres en todo el ministerio de Jesús siempre anduvieron con Él, acompañándole y sirviéndole lo que podían. Hoy que Él está muerto, continúan. Pero hay algo más. Para ellas ya se terminó todo. Y según ellas, el último esfuerzo a favor de Jesús, el último acto de gratitud que van a hacer es ungirle su cuerpo para tenerle un par de días más, que no se deteriore, que no se corrompa con facilidad. Lo hacían por amor, hermano. Lo hacían por amor, pero se les había olvidado todo lo que el Señor les había dicho. El compromiso de María con Jesús era continuo, mi hermano. A María usted la va a ver cuando lo están interrogando. A María la va a ver cuando lo están crucificando. Usted va a ver a María y a las demás mujeres cuando los que salieron huyendo, ¿quiénes fueron? Fueron los discípulos, pero las mujeres ahí estaban. Las mujeres estuvieron en todo el proceso desde que arrestaron a Jesús. Fíjese, no se le quitaban. Ellas no decían nada, no quemaban llantas, no gritaban asesinos, no, solo lloraban, pero contemplaban con impotencia cómo su gran Salvador, su gran libertador estaba siendo golpeado. Se les vino abajo toda la figura mesiánica que pudieron tener. Se les vino abajo cuando vieron que Jesús era impotente para detener los azotes. Se dieron cuenta que era impotente para detener los puñetazos. Lo escupían y no era el Cristo que ellas conocían. No, es que en ese momento ya no era predicador y profeta. En ese momento era Cordero de Dios. No se le olvide, en ese momento su parte de profeta terminó, su parte de predicador terminó, pero ahora entraba la parte de Cordero de Dios. Como cordero mudo fue llevado al matadero. ¿Qué dice Isaías 53? Y no abrió su boca. Era la provisión de Dios para todos nosotros. Era la provisión de Dios, era el Cordero de Dios con sangre limpita que iba a ser derramada para que hoy usted tenga un corazón limpio y un espíritu recto, como lo dijo David. Hoy nosotros gozamos de libertad por ese silencio que Dios guardó ante los que lo estaban golpeando. ¿Hay algún agradecido aquí esta mañana? Bendice el nombre del Señor. Mi hermano, fue tremendo lo que sucedió. Y ellas con un gran nudo llorando y diciendo: si Él puede hacer algo, si Él puede hacer algo, yo sé que puede hacer algo, pero no lo hace. ¿Qué le pasa a nuestro Señor? ¿Qué le pasa al Maestro? No habían respuestas. No habían respuestas. Y gloria a Dios que no se defendió. Porque entonces usted y yo iremos directamente al infierno.
Pero hoy nuestros nombres con letras doradas están escritos en el libro de la vida. Gloria a Dios. Ahí está su nombre. Y cuando suene la trompeta, a usted lo van a llamar por un nuevo nombre. Y cuando comiencen a llamarlo por un nuevo nombre, usted no se acuerde, solo vea la piedrecita que le acaban de dar. Solo vea la piedrecita que le acaban de dar. Porque esa es una de las promesas de las iglesias del Apocalipsis. Dice, al que venciere, yo le voy a dar una piedrecita blanca con un nombre que solo él va a saber. Es el nombre terrenal. Aquí puede llamarse usted José, Luis, Ricardo. Es el nombre terrenal, pero allá ya no va a existir. ¿Por qué? Porque todo este tiempo llevamos la imagen del terrenal. Pero cuando venga Cristo Jesús, llevaremos la imagen del celestial. Cambiarán sus vestiduras, cambiará su nombre, cambiará todo. Todo es diferente, hermano. Yo creo que no tenemos ni idea de lo que nos está esperando. Solo quiero decirle algo. Persevere. Persevere. Porque usted no tiene idea de lo que Dios ha preparado para usted. Pero en este momento, hermanos, el compromiso de estas mujeres era tremendo. Ahí estaban con Cristo Jesús. ¿Dónde estaban los hombres? Estaban encerrados, porque sabían que después seguían ellos. Se habían matado al líder, después seguían los del movimiento. Estaban encerrados. Qué tremendo que las únicas valorudas eran las mujeres. Tremendo, ¿verdad? Llegaron a la tumba y se dan cuenta que la piedra ha sido quitada. Tremendo, ¿verdad? Le pregunto, ¿fue abierta la puerta para que Jesús saliera? No. El cuerpo que acababa de recibir podía traspasar. Entonces, ¿por qué se abrió la puerta? Para testimonio a todos nosotros de que Él no está muerto, sino que está vivo. Y la experiencia suya y mi experiencia me dicen que Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Él es un Dios todopoderoso, muy grande, tremendo, ¿verdad? Jesús necesitaba que sus seguidores, sus discípulos, tuvieran acceso a la tumba vacía. Y qué privilegio que la primera que se dio cuenta fue María Magdalena. Qué terrible, ¿verdad? Ella había sido liberada y había una gratitud tremenda. Leemos el 3 al 9. En el 2 ella llega a decirle, fíjese, el 2 dice que corrió. No sé qué distancia, hermanos, están los datos, pero ahorita no los recuerdo. ¿Qué distancia había desde la tumba donde estaba el cuerpo de Jesús a donde estaban los discípulos? Ellos estaban en la ciudad, pero estaban encerrados. Pero María Magdalena dejó tirado el montón de ungüentos que llevaba y sale corriendo, hermano. Imagínense una mujer corriendo a lo que le daban las canillas, porque llevaba algo que decirle a los muchachos. Cuando ella llega cansada, pues imagino que estos ni dormían del susto, de la angustia que vivían. Llega y les dice ella a Simón, Pedro y a Juan, les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde le han puesto. O sea que el domingo en la mañana comenzó con malas noticias para los discípulos de Jesús. Ella llega y le dice: se han llevado el cuerpo de nuestro Señor y no sabemos qué han hecho con él. ¡Ay! Ahí se le fue el miedo a Pedro y a Juan. ¿Qué hicieron? Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero Juan era más joven, ¿verdad? Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos ahí, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús,
no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Y oiga esto, y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Mira qué tremendo se da este momento. Ellos pues reciben la notificación. María Magdalena corre. Imagino que ella corrió para donde estaban ellos. Y cuando ellos salieron corriendo, solo salieron corriendo dos, Pedro y Juan, a ver qué pasaba. Yo creo que María se les prendió también, hermano, porque después la vemos a ella solita frente al sepulcro. Para ellos esa mañana era de mucha confusión, de mucho dolor. Era una partida irreparable. O sea, las emociones estaban intensas, pero había en ellos, hermano, aquella sensación que todo se había terminado. Y encima de eso, pues han de haber pensado que alguien no solo mataron a Jesús, sino que estaban profanando su cadáver. Entonces eso lo golpeaba más a ellos. Y el problema es que no hallaban más que hacer, porque no tenían ninguna autoridad. No podían hacer nada. La situación era bien fuerte para ellos. Entonces dice que Juan llegó primero. Lo raro, hermanos, que por la descripción que hace Juan, no está la tumba toda desordenada como cuando hay un robo, sino que todo estaba ordenadito, los lienzos en su lugar, el sudario bien dobladito en otro lugar. Parece que alguien antes de levantarse hizo la cama. Bien ordenadito todo. Ellos se quedaron viendo, porque Juan lo registra, ¿verdad? Todo quedó bien ordenado y se quedó viendo. Bueno, Pedro vio y la confusión era pero fuerte. Pero Juan entró y se queda viendo y empezó a pensar. No, dijo, Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Dice que vio y creyó. Eso quiere decir que Juan comenzó a convencerse. En la narración parece que es el primero que se convence de que realmente su Señor no está muerto. No dijo, no creo que sea profanación. Aquí ha pasado un milagro, dijo. Aquí no sé qué pasó, porque acuérdese que había tropa. Había tropa. ¿Alguien sabe qué sucedió con esos soldados cuando Cristo resucitó? Dice que llegó un ángel. Y cuando llegó el ángel, todos ellos cayeron como muertos. Entonces vino el ángel y removió la piedra. En otro evangelio dice que el ángel no solo removió la piedra, se sentó sobre ella. Ahí lo hallaron. O sea, todo lo que el hombre puede hacer para detener a Jesús falla. Todo lo que el hombre intente para detener el caminar del Espíritu de Dios falla. ¿Por qué? Por una razón que Dios dijo: estableceré mi iglesia sobre esta roca y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. Aunque se levanten religiones que asesinen, aunque se levante tanta oposición, el evangelio seguirá caminando, porque depende del poder de Dios. Depende de la mano de Dios. Ni usted depende del poder de Dios, su familia depende del poder de Dios. No se preocupe, que el Cristo resucitado va a proveer todo lo que usted necesite, pero hay que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vio y creyó. Fíjese qué terrible. Más tarde, pues, Jesús tuvo que explicarles toda la situación, pero ellos estaban bien confundidos. Dice el versículo 8: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Pero Juan dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. ¿Alguien sabe qué hizo Pedro cuando después en Mateo 16 dijo: sobre esta roca estableceré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán? Pero más tarde dice el Señor, acto seguido:
pero es necesario que el Hijo del Hombre sufra por parte de los doctores de la ley. Entonces viene Pedro, donde oye eso, lo agarra a un lado y comienza a regañarlo. ¿Qué estás diciendo?, le dijo. Que te van a matar, que el Hijo del Hombre tiene... No, cuidado. Eso no es así. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. No le habló a Pedro, sino al que le estaba tirando ideas a Pedro. Apártate de mí. ¿Por qué? Porque Pedro estaba viendo que su oportunidad de ser ministro de Hacienda se le estaba yendo. Pedro se dio cuenta que aquella estatura que iban a tener con el Mesías se le estaba esfumando. Y los demás pensaban igual. Por eso, cuando Cristo ve la actitud, no solo vio las palabras, vio la actitud de los corazones y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, deje de estar pensando en ser grande. Mejor niéguense a sí mismo, niéguense a ese montón de pensamientos de grandeza material que tienen, tomen su cruz y síganme. De esa expresión salió la otra del Señor. Porque estaban pensando que se les estaba desarmando el castillo, pero hoy se les ha desarmado totalmente. Jesús estuvo muerto y parece, según ellos, parece que ha pasado algo. En la mañana del domingo, no se sabe qué sucede. Ellos no tienen explicación, ¿verdad? Entonces, fíjese que el Señor tuvo que más tarde explicarles, pues, ¿verdad? El Espíritu Santo actuó guiando a los creyentes, según dice Juan 14. Entonces, también cuando Pedro ya fue explicado cómo estaba la cosa, no, hombre, predico un mensaje lleno del Espíritu de Dios en el tiempo del Pentecostés, tan fuerte que 3,000 judíos devotos con una tradición de la ley grande fueron tocados por el Espíritu Santo y se dieron cuenta que ese Mesías tan esperado era Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret. Y ellos lo recibieron como su Señor y Salvador. Y ahí comenzó, hermanos, una bendición tremenda. Entonces, aunque ya pasaron casi 2,000 años, hermano, desde ese momento la resurrección sigue ocupando un lugar central en nuestra fe. Fíjese bien, es necesario, para entender bien esto, que nosotros nos familiaricemos con las profecías del Antiguo Testamento, pero también que nos familiaricemos con los testimonios en los evangelios de quienes se encontraron con Jesús después y la importancia de la resurrección como la enseña la Escritura. Ahora vámonos a Juan 20:10, 10:14. Aquí vimos nosotros la primera parte, que era una tumba vacía. Hoy veamos al Señor resucitado. 10:14, lo tenemos, ¿verdad? Y volvieron los discípulos a los suyos, se regresaron. Pero María estaba afuera llorando. Oiga esto, María no regresó. María estaba afuera llorando, junto al sepulcro. Oiga. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Fíjese qué tremendo. El dolor de María. María se queda, hermanos, se queda frente a, o sea, qué tremendo el dolor y la falta que le estaba haciendo a María Magdalena su Señor. Tremendo. ¿Por qué cree usted que María se quedó ahí?
porque lo amaba. Lo amaba. Los demás se fueron, pero ella se quedó. Imagínense. Todo estaba confuso, no se sabía nada. Pero a pesar de todo, con su dolor, con sus lágrimas, con el corazón partido, con todo lo que ella tenía, ella se quedó. Y yo quiero decirle algo. Esa es la gente que tiene una comunión con Dios, y esa es la gente a quien Dios le revela cosas que a los demás no le revela. Sigue igual. ¿A quiénes se va a revelar el Señor? A los que se queden, a los que siempre quieren estar un tiempo con el Señor. Todos eran seguidores, pero los demás se fueron. Pero el anhelo y la necesidad de Jesús hizo que María se quedara. Y siempre que alguien se quede esperando algo de Jesús, Él va a llegar. Cuando yo me quejo es que quizás a mí Dios no me quiere. No, es que usted no se queda. No se queda. No se queda un tiempo más. No hay para Dios una mañana de oración. No hay para Dios un final de oración. No hay para Dios un momento de... No hay nada para Dios. Y encima de ese descuido queremos que Dios esté obligado a darme comida, vestido, hijos sanos, un buen trabajo. Dios se lo puede dar, pero hay que quedarse. A Dios no le cuesta darle lo que usted necesita, pero hay que quedarse. Y la revelación viene para los que se quedan. La revelación, el conocimiento de Dios viene para los que se quedan. Dice que ella se quedó. Y llegaron dos ángeles, ahí estaban dos ángeles. Dios le abrió los ojos y vio dos ángeles. Y entonces le preguntan ellos: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Rara la pregunta, ¿verdad? ¿No cree usted? Pero es rara porque el ambiente todo el mundo lo conocía. ¿No será que ellos estaban tratando de llamarle la atención, de que ella se concentrara? Y dice que ella pues les dice: se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces el dolor que tenemos nos hace olvidar que Jesús está ahí? ¿Cuántas veces el problema es tan grande que nos quita el sueño y se nos olvida que Jesús está con nosotros? Ella estaba tan empapada de dolor, de angustia, que de repente Jesús aparece y le hace las mismas preguntas, ¿verdad? El Señor resucitado. Dice que ella ve que se acerca un señor. ¿Con quién confundió María al Señor que llegó? Con el jardinero, ¿verdad? El hortelano. Y entonces le hace la misma pregunta. Ella se vuelve a Jesús, no se dio cuenta que era él. Pero María no fue la única que no reconoció inmediatamente a Jesús después de su resurrección. ¿Se acuerda de aquellos dos que iban para Emaús? Aquí camino a Tacuba. ¿Qué pasó con ellos? Iban hablando y de repente se les prende un tercero. ¿Y de qué van hablando? Les dijo. Ahí, no sabes, le dijeron. Sos el único extranjero que no sabes qué ha pasado. No, ¿qué pasa? A Jesús, hombre de poder en la palabra y hombre de poder en hechos. Y lo acaban de veras, ¿no? Y empieza Jesús: bueno, y ustedes que no se acuerdan que la ley habló de él. Y les trajo a la memoria Génesis 3:15. ¿Que no se acuerda que los profetas hablaron de él? Y les trajo a la memoria Isaías 53. ¿Que no se acuerdan de que los salmos hablaron de él? Y les trajo a la memoria Salmo 22. Y empiezan ellos a sentirse cuestionados. Los topó al cerca el Señor. Entonces dice que cuando ya iban bueno, usted conoce la historia, que ya era noche, lo invitaron a pasar.
le vamos a dar comida. Le dijo, quédese con nosotros porque ya es muy noche. Y resulta de que a la hora que él estaba bendiciendo el pan, los ojos le fueron abiertos. Entonces ellos, hasta entonces entendió, ya no comieron, hermano. Dice que en el momento regresaron. Y esos dos no lo vaya a hallar usted en la lista de los 12. Cleofas no era un apóstol, era un seguidor, pero eran de esos seguidores, hermano, que siempre están. En la iglesia hay gente que siempre está. Siempre está. Vamos de campaña, allá van. ¿Qué hay clamor los viernes? Aquí vienen. En la mañana están aquí. Algunos se reenganchan con la tarde. Siempre están. No son diáconos, no son coordinadores, no son nada. Sencillamente son discípulos de Cristo Jesús y siempre están. Siempre están. Y estos eran de esos. Y María era de esos que siempre está. Ahora bien, ¿por qué cree que María siempre estaba? Por una sencilla razón. Había mucha gratitud. Esa es una de las razones por las que uno debe estar siempre buscando al Señor. Pero había algo más. Ella tenía compromiso. Ella tenía compromiso. Ella había prometido servirle. Y donde quiera lo cumplía. ¿Quiénes son los que se quedan al final en las congregaciones? Los agradecidos y los que tienen un compromiso. No los mueve nada. Usted va a encontrar que de repente muchas, las congregaciones, mucho tiempo, personas que ya no las vemos, se fueron y vienen nuevos. Y así está. ¿Quiénes son los que se quedan? ¿Quiénes son los María, los que se quedan, los Pedro? Los que son agradecidos y los que tienen un compromiso con Dios. Ellos se quedan. Entonces, pasó algo bien tremendo, mi hermano. Versículo 15. A mí me da la idea que en este cuerpo glorificado era Jesús el que decidía si se revelaba o no se revelaba. Porque ellos podían hablar con él y todo, pero cuando él daba la oportunidad, cuando él no sé qué palabra decirle, pero en el momento que él decía o deseaba ser conocido, entonces se revelaba. ¿Por qué? Porque vemos que acá los propios seguidores de él lo tuvieron enfrente y no lo conocían. Parece que su nueva naturaleza no era fácil de detectar. Él tuvo que hacer algunas cosas para que ellos se dieran cuenta que no era un espíritu. Pero en este caso, mi hermano, en el versículo 15 dice: Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano o el jardinero, le dice: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Se lo iba a echar al hombro, iba a conseguir algo en que llevarlo, pero ¿en qué andaba pensando ella? En el cuerpo. Pero ese corazón estaba dolido, triste, y todas las emociones negativas que se pueden dar cuando alguien pierde a alguien que es algo especial. Todos aquellos que en un momento dado perdimos a nuestro papá, a nuestra mamá, sentimos esa pérdida fuerte, porque eran como amparos para uno, ¿verdad? Y de repente como que uno queda desamparado, sin papá, sin mamá. Pero como acuérdese que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué pasó? Versículo 15. Versículo 16. Jesús le dijo: María. A saber qué tono le hizo el Señor, y volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir rabino, ¿verdad? Maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Este fue un momento muy especial. Jesús cambió totalmente la vida de María Magdalena. En cuestión de segundos pasó del dolor, de la angustia, de
todo eso que sentía a un momento de regocijo. En cuestión de segundos, Cristo cambió todo el panorama de María Magdalena. Impresionante. Imagínese usted cómo se habrá puesto esta mujer de gozosa. Lo primero que hizo cuando lo reconoció, se le tiró a los pies a abrazarlo. Jesús le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Oiga bien, cuando se aparece a María, Jesús le hace las mismas preguntas. Ella, pensando que él es jardinero, pues le dice que le diga dónde está el cuerpo. Le rogó que le dijera. Pero cuando Jesús le hace la menciona, y ella se vuelve familiar, ese tono de voz, lo reconoce y exclama: Raboni. La confusión, la desilusión y el dolor de María desaparecieron y fueron sustituidos por el gozo de ver a Cristo resucitado. Para ella era una pérdida irreparable, y de repente está enfrente de ella vivo y sano. Ay, hermano, esto fue un choque de emociones en María. Entonces, todo cambió. Fíjese bien, cuando usted y yo compartimos las buenas noticias del Cristo resucitado, no estamos contando una historia falsa. No, no, no. Estamos hablando del Hijo de Dios que vive por los siglos de los siglos, que venció la muerte de una vez por todas y que puede transformar el corazón de cualquier persona que se entregue a Él, preparándolo para vivir eternamente en comunión con Él. Tremendo. Pero aquí se da algo que algunos no lo aceptan, pero Jesús lo hizo, y yo quiero que lo leamos. Vámonos al versículo 17 y 18. Jesús le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y dice el 18: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. La primer persona a quien Jesús le encomendó el mensaje de la resurrección fue una mujer. No fue un pastor, no fue un evangelista, no fue uno de los discípulos, fue una mujer. Le digo porque muchas partes dicen: no, es que a la mujer es prohibido que predique. No sé, quizás tengan razón o no, pero aquí estoy viendo que Jesús le encomienda, le confió a una mujer el primer mensaje de la resurrección. Ánimo, hermanas, porque Dios sí está interesado en que ustedes sean siervas que prediquen la palabra del Señor. Ánimo, porque tal vez los teólogos no le den el aval a usted, pero Cristo le dio el aval a una mujer que para muchos era una mujer arruinada. Sí, pero Cristo sabía lo que había hecho en ella, y en ella había gratitud y había compromiso. Así que Jesús no anduvo con tanta cosa: mira, yo tengo un mensaje, pero esto es solo para los varones, andaba, llámame a Pedro. No, no, ve y dile a mis hermanos que yo he resucitado. Y le dice algo bien bonito: suba a mi Padre y a vuestro Padre. Quiere decir que nos declara hijos. A los que, como dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de hombre, ni varón, ni de carne, sino por voluntad de Dios. Usted es creyente en Cristo Jesús por voluntad de Dios. Usted sigue viniendo a los cultos por voluntad de Dios. Usted puede arrodillarse por voluntad de Dios. Usted puede salir adelante por voluntad de Dios, porque esto que está pasando aquí esta mañana es voluntad de Dios, hermano. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. A Él sea toda la adoración. Gloria al Señor. Es la gran comisión. Tremendo lo que el Señor hizo. Entonces, mi hermano, el regreso de Jesús al Padre comenzaría una nueva fase en la vida de los discípulos. Ya Jesús no estaría físicamente presente con ellos, pero iba a enviar al Espíritu Santo.
Y antes de su muerte, Él les dijo que iban a recibir el Espíritu Santo. Y efectivamente, pues en el aposento alto lo recibieron. Él les dijo, les conviene que yo me vaya, les dice, porque si no, no vendría el Consolador. Pero si me voy, les voy a enviar a ustedes, porque cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:7. Veamos los últimos versículos, Juan 19 al 23, y terminamos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los discípulos, vino Jesús. Y puesto en pie, en medio le dijo, paz a vosotros. Y cuando les dijo esto, les mostró las manos y el costado. ¿Y qué pasó? Y los discípulos se regocijaron. Eso quiere decir un doble gozo, regozo. Se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, les dijo, recibid el Espíritu Santo. Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ya no fue María Magdalena, hoy fueron los 11. Ahí estaban con las puertas cerradas. Pero así como el cuerpo de Jesús traspasó la piedra de la tumba, traspasó las puertas bien cerradas que tenían los discípulos. Y les dijo algo que tanto necesitaban: paz, paz a vosotros. E inmediatamente, para quitarle las dudas, les dijo, vean. Y después se subió la túnica y les dijo, miren, ahí estaban las cicatrices, ahí estaban las marcas de los clavos. ¿Qué les decía eso? Es el mismo, no es un espíritu, es el mismo. En otro evangelio dice que solo se quedaron viendo así, no creían. Entonces él se ve la necesidad de decir, mire, muchachos, no tienen por ahí algo que comer, tengo hambre. Y dice que le dieron un pescado y le dieron un panal de miel, pedazo de panal de miel. Y ante los ojos desorbitados de ellos se sentó y comenzó a comer. Entonces ellos entendieron que era el mismo, que no era otro. Entonces ellos comenzaron a convencerse. ¿Por qué quería Dios que vieran eso? Porque Dios necesitaba testigos de su resurrección. Y hoy Dios sigue necesitando testigos del poder de Dios. Somos nosotros. Somos nosotros los testigos del poder de Dios. Si usted tiene algo que Dios ha hecho fuertemente en su vida, cuéntelo. Si se mete a querer dar teología, le van a ganar. Mejor cuente lo que Dios ha hecho en usted. Contra eso no hay teología, ni filosofía, ni nada. Cuando usted, no, mire, yo era esto y esto, y un día, cuando pensé que todo está arruinado, Jesús llegó a mi vida. Ese testimonio, mi hermano, le tapa la boca a cualquier incrédulo. No van a seguir creyendo, pero se van a dar cuenta que Dios sí hace al hombre feliz. Se van a dar cuenta que Dios sí rompe las cadenas. Y en este caso, mi hermano, ellos estaban ahí. Y cuando les mostró las cicatrices, dijeron, se regocijaron. Se hubo un gozo tremendo. Pero allí sucede algo, hermanos, y este es el final. Dice que Jesús les sopló. En ese momento, el Espíritu Santo entró a morar en ellos. O sea, acababan de ser regenerados. Eso pasa cuando alguien dice, yo voy a recibir a Jesucristo, y pasa adelante y oramos por él y de corazón se convierte al Señor. El Espíritu Santo viene a morar en él. El soplo de su presencia llega a él, y por eso nosotros nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice en Efesios, porque dice, desde que ustedes creyeron,
recibieron al Espíritu Santo. Desde que ustedes creyeron, recibieron el Espíritu Santo. Eso es una cosa. Y lo que pasó en el Pentecostés es la llenura de poder. Nosotros recibimos cuando aceptamos el sello. Y cuando Jesús sopló, recibieron el sello. O sea, en ese momento los discípulos se convirtieron a Cristo. Su conducta cambió totalmente en el momento que Él sopló sobre ellos. Aquí hay unos que andan predicando y andan soplando. Tengan cuidado, eso no es Espíritu de Dios. Puede hacer cualquier cosa, pero ese soplido que no le vaya a caer a usted, porque no es algo bueno de Dios. Cuando usted acepta, viene el Espíritu de Dios a usted. Dice que sopló y les dijo: cuando ustedes prediquen el perdón de pecados, el que acepte a Cristo les serán perdonados. Pero cuando ustedes prediquen el perdón de pecados, si alguien no quiere, a ese le van a quedar los pecados. Esa es la explicación del último versículo. No es que yo pueda quitar y poner, no. Nosotros predicamos el perdón de pecados, y aquel que acepta a Cristo le son perdonados. Nosotros predicamos el evangelio, pero si alguien no acepta a Cristo, ahí le quedan el montón de pecados y que le vaya bien, ¿verdad? No, le va a ir bien, le va a ir mal. Hermanos, la resurrección es la base de nuestra fe. Y hoy más que nunca, nosotros debemos tener esos conceptos, pero bien grabados, porque el Dios Todopoderoso sigue vivo. Cristo sigue vivo y está con nosotros. Y si Él arregló la situación de María Magdalena, le cambió el dolor a gozo, ¿no cree que puede hacer lo mismo con nuestras preocupaciones? Voy a invitarle que incline su rostro y dígale: Señor, así como le ayudaste a estas mujeres y le ayudaste a los discípulos con su dolor, con su preocupación, con esa sensación de pérdida, yo te pido que hagas algo en mi vida. Entrego este problema, entrego esta enfermedad, entrego esta situación en tus manos, pero hagámoslo de corazón, hermanos. Dios va a hacer algo. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, gracias por la vida que nos has dado, por tu misericordia y por tu bondad. Dios grande y todopoderoso, tú conoces perfectamente, Señor, la situación de cada uno. Unos tenemos una, otros tenemos otras, pero tú, oh Dios, eres el único que puedes traer la respuesta a cada situación que se ha presentado, porque creemos firmemente que Jesús murió, como dice la Escritura, y creemos firmemente que Jesús resucitó, como dice la Escritura. Pedimos, Señor, que el poder que levantó a Jesucristo de los muertos hoy fortalezca la fe de cada uno de nosotros, fortalezca nuestros ánimos. Que sentíamos, Señor, que ya mejor nos retirábamos, que no seamos de los que se alejan sin propósito, sino que seamos como estos hombres, Señor, como estas mujeres, que debido a la gratitud tenían compromiso con Dios y te seguían y te servían. Y esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos que las diferentes dificultades y tormentas de la vida no nos hagan desviarnos de la fe que tú nos has dado. Danos la mano, Señor, y sácanos adelante en el nombre de Jesús, y trae la respuesta, oh Dios, que tu hijo o tu hija está esperando. Trae esa respuesta en el poderoso nombre de Jesús. Y queremos darte gracias, Padre, por habernos dado un Cristo resucitado. En ti están las respuestas a todas nuestras necesidades. Gracias, Padre. Tú me encontraste a mí, Señor, no te buscaba, y me diste consuelo cuando en penas vagué. Sentí la paz del cielo que mi alma deseaba. Sentí que la llenaba. Sentí que la llenaba de tu santo poder. Gracias, Cristo bendito,
Gracias porque me amas. Gracias te da mi alma por la paz que me das. Gracias por este cántico con que puedo alabarte. Y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más. Gloria al Señor. No sé si entre nosotros hay alguien que quisiera entregarle su corazón al Señor. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.